Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a dar inicio. Ya hemos esperado suficiente tiempo. Les voy a compartir en pantalla. Vamos a seguir con la práctica o practicando lo que son los transistores BJT. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer hoy día, como les dije, ¿no? Unos ejercicios un poco complicados, un poco larguitos, luego ya unos fáciles también para ir adaptándonos a la resolución de los transistores, ¿no? Van a ser casi los mismos, solamente van a cambiar una que otra cosa respecto a su configuración, ¿ya? Bueno. Bueno, aquí en este transistor, por ejemplo, nos pide determinar para el transistor, nos dice, perdón, el RL máximo para que el transistor opere al límite de la zona activa y saturación, dice, ¿no? Y como inciso B nos pide para que opere en la zona activa y corte, ¿no? Bueno, este transistor nos está pidiendo el RL, que está aquí, ¿no? Está siendo alimentado por la terminal de la base por una fuente independiente de 2 y la otra por la terminal del colector por una fuente de 12 voltios, ¿no? Bueno, aquí ya les especifiqué. Cuando dice que está al límite de la zona activa y saturación, el voltaje colector emisor puede ser cero, ¿no? Es el voltaje colector emisor de saturación, el que ya lo hemos visto. Puede ser cero o como también puede ser 0,2 voltios, ¿no? Eso ya depende de cada bibliografía. Algunos, como les dije, los representan como el voltaje colector emisor saturación 2 o el voltaje colector emisor directamente 0,2 voltios, ¿no? Ya depende de cada bibliografía. Bueno, en el enunciado también ya les puede dar, ¿no? En el enunciado del programa ya les puede dar cuánto va a valer este valor. Ya depende de cómo se les plantea en el problema, ¿no? Podemos empezar haciendo una malla entre base y emisor, porque necesitamos, ¿no? Primero la corriente de base, ¿no? Necesitamos la corriente de base, o como también podemos necesitar la corriente en el emisor. En este caso, en la terminal de la base no tenemos una resistencia conectada, ¿no? Entonces, casi no va a ser necesario, digamos, encontrar la corriente de base. Si hacemos una malla entre base y emisor, vamos a tener esta ecuación en el cual tenemos todas las incógnitas. Solo tenemos una incógnita, perdón, la corriente de emisor. La corriente de base es un dato que ya tenemos, ¿no? Es la unión de un diodo de silicio que tiene el valor de 0,7 voltios, ¿no? La corriente de emisor, entonces despejamos, va a ser igual a 3,02 miliamperios, ¿no? Y como lo único que nos está pidiendo es encontrar el RL, entonces nosotros podemos asumir, porque en este caso todavía no nos da el valor de beta, ¿no? Entonces podemos asumir directamente que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector para hacer una malla entre colector y emisor, ¿no? Nos vamos entonces, aquí. Si hacemos una malla entre colector y emisor, ¿no? Va a ser 12 voltios, RL por su corriente de colector, el voltaje colector emisor, más 430 por su corriente del emisor. Ya les dije, aquí, si nos está diciendo como en el inciso A, que el RL máximo, eso es lo que siempre nos piden en algún problema, el RL máximo para que el transistor opere en la zona de saturación a veces nos pide. En este caso nos está pidiendo al límite de la zona activa y saturación, ¿no? Entonces, nosotros ya les dije, depende de cada enunciado del problema, puede ser 0,2, como ya lo hemos conocido, es el voltaje colector emisor de saturación, ya lo hemos visto, ¿no? Y, o en algunos libros lo considera como directamente como 0 voltios, ya depende de que nosotros vamos a tomar en este caso como 0,2 voltios, ¿listo?
Aquí la corriente colector, ya hemos dicho, va a ser aproximadamente la corriente de emisor, como también aquí en el corriente emisor ya lo tenemos calculado, simplemente es despejar, ¿no? El RL máximo que va a circular para que este transistor pueda operar en la zona activa o entre el límite de la zona activa y saturación, ¿no? Entonces ya hemos visto, ¿no? Nosotros, ¿no? La primera clase de transistor es una curva, ¿no? Hay un límite entre esas dos zonas, ¿no? Entonces, por eso que nos está pidiendo que entre el límite de la zona activa y saturación, y ese límite es cuando el voltaje colector emisor va a valer 0,2 voltios o 0 voltios, ¿no? Simplemente despejamos, entonces nos da como resultado 3,48 kilo ohm, ¿no? Entonces, si ustedes van a colocar una resistencia variable o un reóstato aquí, pueden hacerla valer que valga hasta máximo 3,48, máximo, para que este transistor pueda operar al límite, o como también si colocan una resistencia menor a este valor, va a trabajar entonces en la zona activa también este transistor, ¿no? Si colocan una resistencia menor. Si colocan una resistencia pico, en este caso una resistencia máxima, que es en este caso 3,48, va a trabajar entonces en la zona activa o entre el límite de la zona activa y saturación, ¿no? Ya les dije, si colocan menor a esta, les va a seguir saliendo un valor de 0,5, 0,0, se va a ir aumentando a medida que vayan disminuyendo esto. Van a ir disminuyendo y puede llegar hasta incluso hasta 6 voltios, ¿no? Que es en este caso la mitad de la fuente de alimentación y que va a seguir trabajando en la zona activa, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir para cuando nos dicen el RL máximo. Y la anterior clase ya les dije, ¿no? Cuando trabajamos con un transistor PNP, o perdón, NPN, que es en este caso, va a depender mucho de la resistencia que se le conecte en el colector para que el transistor opere tanto en la zona activa o como también en la zona de saturación. Depende mucho de esta resistencia. ¿Listo? Ya. Como inciso, vemos el RL máximo, o en este caso el RL, para que opere en la zona activa y corte. Si ustedes se recuerdan la curva del transistor que hemos hecho en la primera clase, les dije, hay un límite entre activa y saturación, pero no hay un límite entre la zona activa y corte, ¿no? Había tres límites. Una era la saturación, vamos a dibujar aquí para recordar, ¿no? Éxitos. Esta era, más o menos así era la curva, ¿no? Del transistor. Más o menos ahí. Aquí estaba la corriente de colector. Aquí estaba el voltaje colector emisor, ¿no? Entre estos dos terminales, ¿cómo lo vamos a hacer? Entre este límite, ¿no? Esta era la zona de saturación. Esta era la zona activa, lo que estaba en el medio, y lo que estaba aquí era la zona de corte, ¿no? Entre este límite, que había entre la zona de saturación y activa, había un límite que es donde el voltaje colector emisor iba a valer 0,2 voltios, eso hemos dicho, ¿no? De la primera clase. Ahora, pero aquí en el inciso donde dice el límite, cuando hay un límite entre la zona activa y corte. En este límite, que sería el límite, ¿no? Que aquí no va a haber un límite, se podría decir. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando ustedes trabajaban, o el transistor trabajaba en la zona de corte, o estaba en la zona de corte, la corriente de base iba a ser igual a cero, ¿no? Eso hemos hecho, ¿no? Hemos avanzado esa primera clase. Al estar esta corriente de base igual a cero, el transistor nunca se iba a polarizar, el transistor nunca iba a encenderse, ¿no? Si la corriente de base iba a ser cero. Es por eso que como respuesta al inciso B, no hay límite entre la zona activa y corte, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden encender su micrófono y encender, ¿no? Ya es, bueno, ya les recomiendo, no sé, algo que no se entiende, díganmelo, porque como les dije, esta creo que va a ser nuestra penúltima clase. La siguiente clase va a ser nuestra última. Ya estamos, la siguiente clase vamos a concluir prácticamente con los transistores BJT. Hasta aquí nomás va a avanzar el ingeniero. Es rápido lo que va a hacer. Yo creo que va a avanzar unas 2 clases teóricas más el ingeniero y ya van a fijar un segundo parcial, ¿no? Eso es lo que yo creo que el ingeniero les va a dar a conocer en los próximos días, ¿no? Ya, porque que yo recuerdo, hasta el 28 de agosto, todos los ingenieros ya tienen que entregar notas finales. Ya prácticamente hasta la última semana de julio, la siguiente semana ya va a empezar. Entonces, tienen que coordinar, ¿no? Para dar un segundo parcial, para dar una reválida más incluso, ¿no? Entonces, hay que estar poniendo atención a estos partes. Si no se entiende algo, entonces pregunte. ¿Listo?
Bueno, entonces pasamos al segundo problema. Y nos dice, ejemplo 2, con la información proporcionada de la figura, determinar la corriente del colector, voltaje en el colector, voltaje en el emisor, voltaje de base y la resistencia R1. Esta es la resistencia R1, ¿no? Bueno, vamos a empezar con lo siguiente. Si se acuerdan, este es un circuito que tiene la configuración de un divisor de voltaje, ¿no? Es por eso que aquí lo he representado un circuito equivalente, que está aquí, que creo que no es necesario. Yo le he dibujado aquí nomás, se van a dar cuenta más adelante, de acuerdo a los problemas, perdón, de acuerdo a las incógnitas que nos está pidiendo que encontremos, no era necesario encontrar este circuito equivalente de Thevenin. Se van a dar cuenta más adelante. ¿Listo? Estas cositas, como yo digo, con la práctica se gana experiencia. Yo directamente hubiera resuelto con este circuito, ya no hubiera dibujado, hubiera omitido esto, se hubiera perdido tiempo en esto, ¿no? Si hubiera tenido un examen. Ustedes se van a dar cuenta, mediante que vayamos desarrollando el problema, se van a dar cuenta por qué no era necesario dibujar un circuito equivalente de Thevenin, tampoco encontrar estas dos ecuaciones, ¿no? No era necesario. Pero lo vamos a explicar. Si yo aquí he dibujado, porque tal vez pensé que en algún momento iba a encontrarla, o iba a necesitar una corriente de base. O tal vez iba a encontrar necesariamente una resistencia de Thevenin para encontrar la resistencia de R1, ¿no? Ese es el objetivo, pero van a ver que no es necesario. Y estos son los circuitos, ¿no? Al desacoplar toda esta parte, este va a ser el divisor de voltaje, ¿no? Aquí va a ser 5.6K, entre la suma de estas dos resistencias, que va a ser 5.6K más R1, y por la fuente que está siendo alimentada, que en este caso es 18 voltios, ¿no? Y la resistencia de Thevenin iba a ser el paralelo de estas dos resistencias, ¿no? Y lo he dejado como ecuación 1 y como ecuación 2. Y aquí puedo hacer lo siguiente. Ojo, aquí quiero aclarar algo. Aquí está siendo alimentado por una fuente de 18 voltios, ¿no? Aquí me está dando clarito que en esta terminal, que es el colector, ¿no? Este es el colector, esta es la base y esta es la terminal del emisor, ¿no? Si ya conocemos. Aquí, esto no significa que sea una fuente, chicos, esta partecita. Aquí me está diciendo que el voltaje colector emisor vale 12 voltios. No es una fuente como en este caso. Simplemente es como si estuviera marcando con un multímetro o estuviera midiendo con un multímetro cuánto va a valer el voltaje en el colector respecto a tierra. Eso significa. Entonces, cuando ustedes coloquen un multímetro, la terminal positiva lo colocan aquí y la terminal negativa respecto a tierra, les va a marcar que el voltaje del colector vale 12 voltios. Eso significa. O incluso cuando ustedes arman un circuito, ¿no? Es un circuito muy grande y a veces les piden, quieren calcular el voltaje en una determinada resistencia o en un determinado dispositivo y no se puede, ¿no? Porque está bien, se puede decir bien complicado el circuito de medir con el multímetro y ustedes se dan formas, ¿no ve? Esto es como un cablecito, se podría decir. Un cablecito con el que ustedes están alargando para que sea más fácil medir la tensión, ¿no ve? A eso quiero llegar. No es una fuente como en este caso. Simplemente nos está diciendo que el voltaje colector emisor vale 12 voltios. O sea, es como si lo estuviera midiendo con un multímetro. Lo mismo aquí. Eso tampoco no es una fuente. Es el voltaje en el emisor. Lo que nos está pidiendo que encontremos es el voltaje en el emisor, ¿no ve? Eso es lo que nos está pidiendo, ¿ya? Cuidado, confundan en eso. No es una fuente. Algunos incluso cometen el error de, en anteriores semestres con experiencia, les digo, cometen el error de que aquí está circulando la corriente del colector, ¿no ve? Y ustedes simplemente aquí van a colocar otra corriente, lo colocan algunos, y aquí está saliendo otra corriente. Ese es el error que cometí en anteriores semestres que yo dictaba la materia. Así. Y aquí hacían una ley de corrientes de Kirchhoff y eso estaba mal, ¿no? Ya les dije, es como un pincito nomás para medir el voltaje. No hay que cometer ese error. Ya, continuamos. Bueno, nos piden entonces encontrar la corriente del colector como incógnita inicial, ¿no? Voy a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla, respecto entre colector y emisor, ¿no? Puedo hacer eso para encontrar una malla. Es lo que yo necesito es encontrar primero la corriente de colector. Si aquí ya me está dando como dato que el voltaje colector es igual a 12 voltios, ¿no? Yo puedo encontrar directamente la corriente del colector, porque es el valor que va a haber en esta resistencia más esta fuente, y eso lo vamos a representar aquí. Mira, miren, aquí lo estoy redibujando. Este es el pincito del voltaje en el colector, lo que está aquí, lo que vale 12 voltios, ¿no ven? Está conectada a la resistencia. Su resistencia está en este sentido y está conectada directamente a la fuente de 18 voltios, ¿no? Lo estoy redibujando. Su corriente del colector, o sea, la fuente está yendo de menos a más, su corriente que va a producir va a ser de menos a más.
Y aquí también la corriente le va a ir, aquí lo he especificado de más a menos, ¿no? La corriente le va a llegar igual de más a menos. Lo estoy dibujando, lo podría decir, ¿no? Y esta parte, respecto a tierra, dice que vale 12 voltios. Entonces, ¿a qué va a ser igual? El voltaje en el colector va a ser igual a 18. Si se acuerdan ustedes cuando hacíamos los circuitos con diodos, cuando encontrábamos funciones de transferencia, ¿no? ¿Se recuerdan? Todo esto lo respetábamos de más a menos, con la polaridad de más a menos, respecto a tierra, ¿no ven? Y estas ya tienen sus polaridades, ¿no? La fuente está de menos a más y la corriente que está yendo en la resistencia también tiene que ir de más a menos, ¿no ven? Eso está prácticamente aquí, ¿no ven? Vamos a dibujar para que se entienda mejor. Está yendo así la corriente de la fuente, ¿no ven? Ya les dije, esto va a ir, esta es una fuente, se lo puede representar así, y la corriente estaría en este sentido, ¿no ven? Que sería la misma corriente del colector. Ahora, si yo desacoplo de la terminal del colector esta parte de lo que estoy haciendo aquí abajo, va a ser simplemente volcar el circuito, ¿no ven? Así va a quedar, ¿sí? La corriente, o perdón, la resistencia, la fuente, respecto a tierra, ¿no? Y aquí sí está la terminal del colector. Y aquí, exactamente en este pin, nos está dando un voltaje en el colector, ¿no ven? Su resistencia de 4.7K y aquí está la fuente de 18. Y la corriente está yendo en este sentido, ¿no ven? Es lo mismo lo que está haciendo abajo. Vamos a ver, volvemos abajo, es lo mismo. Ahora esta polaridad yo me he dado porque está respecto a tierra, ¿no? Eso es lo que quiero llegar. Ahora ustedes no pueden usar este, yo estoy usando este como ejemplito nomás. Ustedes directamente pueden hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a volver a dibujar aquí. Pueden hacer lo siguiente. Aquí ustedes pueden hacerlo de esta forma, ¿no? Aquí está la fuente, la resistencia, y aquí está el voltaje del colector. O ustedes lo pueden asumir como un valor, digamos, más o menos así para que se den cuenta, como una impedancia, ¿no? Si la corriente está circulando así, esta tierra, ¿no? Esto vale 18 y esto vale 4.7K, ¿no? Haciendo una ley de voltajes de Kirchhoff con el sentido de esta corriente que es la misma, lo que está aquí, ¿no es? La misma que está haciendo aquí. Haciendo una ley de voltajes de Kirchhoff va a ser 18 igual, subida de voltaje es igual a caída de voltaje. La caída de voltaje en la resistencia que va a ser 4.7K por la corriente del colector. Y más el voltaje que hay en esta impedancia. El voltaje en esta impedancia dice que es BC, que es el voltaje en el colector, más el voltaje en el colector. Y yo necesito encontrar la corriente del colector, porque esta incógnita, aquí solo tengo una incógnita que es la corriente del colector. Despejo y me va a dar esta ecuación, ¿no? La corriente del colector va a ser 18 menos 12, porque esto vale 12. ¿No ve? Es lo que os he dado en la figura. Esto vale 12. 12 entre la resistencia, ¿no ve? Esto voy al otro lado a restar y me va a quedar esta ecuación, ¿no? Ya les dije, ustedes pueden utilizar como un ejemplito así, que es como para empezar de cero, ¿no? O si están bien capacitados, ya podemos hacer directamente lo que está aquí arriba, lo que yo he dibujado. Es lo que hemos hecho incluso, ¿no? Cuando hacíamos circuitos, funciones de transferencia, ustedes, lo que hacíamos en el voltaje de salida era colocar la polaridad que iba a ir siempre de más a menos, ¿no? Menos porque está yendo a la terminal de la Tierra, y más lo que estábamos midiendo al terminal positivo de mi multímetro, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso hacíamos nosotros. Y al hacer, nosotros al encontrar el voltaje en el colector, iba a ser la suma de estos dos voltajes, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Entonces aquí el voltaje en el colector iba a ser igual a 18, coincide con la polaridad de mi salida, y esto no va a coincidir de más a menos, entonces va a ser negativo, menos 4.7K por la corriente del colector, ¿no? Ya les dije, pueden usar ustedes cualquiera de esos dos. El primerito que acabo de dibujar es como para empezar de cero, o este otro cuando ustedes ya han ganado práctico, o simplemente es recordar lo que hacíamos en los circuitos de funciones de transferencia, ¿no ven? Es lo mismo, ya depende de cada uno. Bueno, continuamos. Al hacer eso, entonces el voltaje en el colector vale 18, menos 4.7 por la corriente del colector. Simplemente es la suma de esos dos elementos, ¿no ve? El voltaje en el colector, nada más. Y como este dato ya lo tengo, me dice que es 12, ¿no ve? Aquí está en la figura, me está dando, dice que el voltaje en el colector es 12 voltios. Esta es la fuente, la resistencia, y lo único que incógnita es la corriente del colector. Despejo y me da 1,28 miliamperios. ¿Quiere encontrar la corriente de base? Sí.
puedo encontrar. Me da 12,8 microamperios. Es la ecuación del transistor, ¿no ves? ¿Se acuerdan que la corriente de colector era igual a beta veces la corriente de base? Yo despejo la corriente de base, entonces entre la corriente de colector dividido entre 100, ¿no? Y me da 12,8 microamperios, ¿no? Listo. Ya encontré la primera incógnita que me decía, la corriente en el colector, ¿no? Ahora puedo encontrar lo que es el voltaje en el emisor, porque ya tengo la corriente en el emisor, o puedo encontrar la corriente en el emisor. Si ustedes recuerdan a qué es igual la corriente del emisor, si hacíamos una ley de corriente de Kirchhoff aquí, la corriente en el emisor iba a ser la suma de la corriente de base más la corriente en el colector, ¿no? Esa era la corriente en el emisor. Esa era una de las ecuaciones que teníamos, ¿no? Al inicio de clases, cuando hemos aprendido lo que en la curva, las ecuaciones, los tipos de polarización más, ¿no? Hemos visto todas esas ecuaciones. Bueno, el voltaje en el emisor está en este pin. Simplemente va a ser el voltaje que hay en esta resistencia, ¿no ve? Va a ser una ley de Ohm nomás. El voltaje en el emisor va a ser 1,2K por la corriente en el emisor. La corriente del emisor no la he calculado, pero la puedo calcular. Hemos dicho que iba a ser la suma de estas dos corrientes. Por eso está aquí, ¿no ve? 1,28 milis más 12,8 microamperes. Y me da como resultado que es un voltaje en el emisor de 1,55 voltios, ¿no? A eso quiero llegar. Ya hemos encontrado la segunda incógnita. Bueno, aquí me pedía que el voltaje en el colector. ¿Cuánto vale el voltaje en el colector? Ya nos ha dado como valor, ¿no? El voltaje en el colector vale 12 voltios. Ya respondí también esa pregunta. Lo que nos seguía responder era el voltaje en el emisor, que es 1,55 voltios. Lo que sigue es ahora encontrar el voltaje de base y la resistencia R1, ¿no? Vamos abajo. Vamos a encontrar primero el voltaje en el emisor o en la base, lo voy a dejar para más adelante, porque está facilito y van a ver cómo se encuentra. Primero vamos a encontrar lo que es la resistencia R1. Aquí estoy haciendo una malla entre base y emisor, ¿no? De la figura 1. O sea, estoy haciendo una malla en estos dos puntos, ¿no? A esto quiero llegar. Estoy haciendo una malla aquí, en este sentido, con esta polaridad, ¿no? Aquí lo estoy poniendo de más a menos, el menos porque está yendo a tierra, ¿no? El más porque está aquí en la terminal de la base, ¿no? Este también está de más a menos. Y aquí está el voltaje base emisor, ¿no? Entonces voy a hacer una malla en ese sentido. Hago una malla. Va a ser 1, está yendo de menos a más es subida. Va a ser entonces positivo. Y 2 por 5,6K, igual a caída de tensión. La caída de tensión del voltaje base emisor más 1,2K, que es que simplemente es el voltaje en el emisor, ¿no? Aquí lo está especificando también. Es voltaje base emisor 0,7. 1,2K por la corriente del emisor. Y esto no es nada más que el voltaje en el emisor, lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces, la única incógnita que tengo es la corriente I2 de espejo, 0,7 más 1,2K, más la corriente en el emisor, 1,28 milis más 12,8 microamperes, es lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Dividido entre la resistencia de 5,6K. Ahora ustedes simplemente hubieran podido colocar el voltaje en el emisor que hemos encontrado, 1,55 en vez de escribir todo esto. Ya depende también de cada uno. Si van a, por ejemplo, aquí está en decimales. Hemos perdido valores de decimales, ¿no? Tal vez en algún libro que ustedes quieran consultar y tienen respuestas, no va a coincidir sus respuestas. Entonces es mejor trabajar con todos los decimales. En este caso, 1,28 lo que hemos encontrado, más 12,8, ¿no? Pero ya depende de cada uno. Los resultados no van a ser iguales, pero se tendrían que aproximar, ¿no? Ya depende de cada uno si quiere trabajar con el voltaje en el emisor que hemos encontrado o simplemente desarrollar todo esto, lo que es, ¿no? Ley de Ohm aquí. Ya depende de cada uno. Y nos da como resultado 402,03 microamperes, ¿no? Listo. Y aquí, haciendo una ley de corrientes de Kirchhoff en B, dice, B es esto, ¿no? Aquí, lo que está aquí, de la figura 1, va a ser igual a I1, que está entrando al nodo, entre la suma de I2 más I beta, ¿no? Y eso es lo que ya hemos encontrado. I beta ya hemos encontrado, y también hemos encontrado I2, entonces la suma me va a dar 414,83, ¿no? I beta vale 12,8 microamperes, ¿no? Y me da ese resultado, directo. Realizando malla en A, le he puesto, es lo que está aquí, ¿no? Esta es mi ecuación A o mi malla en A, que voy a hacer, lo que está aquí, desde la fuente hasta tierra donde se encuentra la resistencia del emisor, ¿no? Va a ser 18 igual a R1 por I1 más el voltaje base emisor más
1.2K por la corriente del emisor. Es lo que está aquí abajo, ¿no? R1 y 1 base emisor, 1.2K por la corriente en el emisor, ¿no? La única incógnita aquí es R1, y es lo que me pedí en el enunciado del problema. R1 de espejo, la corriente del emisor, lo mismo que he hecho, ¿no? Aquí va a ser la suma de las dos corrientes, lo que está aquí, 1.28 más 12.8, que es la corriente del colector más la corriente de base, es lo mismo, ¿no? Y a ustedes, ya les dije, ustedes también en vez de escribir todo esto, pueden directamente escribir el voltaje en el emisor que hemos encontrado, ya depende de cada uno, ¿no? Dividido entre la corriente I1, que es la que hemos encontrado aquí, 414.83. Y me da como resultado que la resistencia R1 es de 37.96 kilo ohms, que es lo que me pedía en el enunciado, ¿no? Y ya les dije, en vano he hecho esto, ¿no? No he usado para nada lo que es el voltaje de Thevenin ni resistencia de Thevenin, nada. No he necesitado ninguna de estas cuestiones. O sea, prácticamente no debería haberlo hecho, era una pérdida de tiempo. Y es lo que ustedes tienen que darse cuenta en un examen. ¿Para qué van a perder el tiempo si es que no van a usar para nada? ¿No ve? No tienen que perder el tiempo en dibujar si es que no lo van a utilizar para nada. ¿Listo? Solamente le puedo comentar, no debería haber dibujado estos dos, todo esto, ¿no? Solamente era como un ejemplo. En el examen ustedes ya pueden omitir, si se van a dar cuenta que no necesitan, se pueden omitir directamente. ¿Listo? Bueno, y lo que nos quedaba, nos falta encontrar el voltaje de base. El voltaje de base está aquí. Este es el voltaje de base. Se lo puedes reescribir de esta forma. Va a ser igual al voltaje de base menos el voltaje en el emisor. Se puede reescribir así, directo, ¿no? Este dato yo ya lo tengo, vale 0.7. No es dato, aunque no me da en el emisor, pero yo ya sé que es 0.7. El voltaje en el emisor ya lo he encontrado, ¿vale? 1.55. Entonces puedo despejar el voltaje de base. Despejo y me da va a ser la suma, va a ser 2.25 voltios. Directo, ¿no? Era más facilito encontrar esto. Otra forma de encontrar el voltaje de base hubiera sido con esto, ¿no? Aquí está el voltaje de base, ¿no? Y va a ser la resistencia, ley de Ohm nomás, ¿no? Respecto a tierra, 5.6K por su corriente I2, y la corriente I2 también ya le hemos calculado, la corriente I2. Y les tendría que dar aproximadamente igual, no les va a dar lo mismo por cuestión de decimales, ¿no? Pero ustedes ya dependen de cada uno cómo quieran resolverlo. La forma más fácil era esta, ¿no? Directamente. Y lo mismo se puede hacer en el voltaje colector-emisor. El voltaje colector-emisor va a ser igual al voltaje en el colector menos el voltaje en el emisor, ¿no? Aquí. Va a ser voltaje de colector menos el voltaje en el emisor. Esto para el caso de transistores NPN. Para el PNP ya va a ser, aquí ya no va a ser voltaje colector-emisor, sino va a ser voltaje emisor-colector, ¿no ve? Lo mismo en el voltaje de base-emisor. En el transistor PNP ya no va a ser base-emisor, sino va a ser emisor-base. Entonces, cuando nosotros desarrollemos esta ecuacióncita, aquí va a ser emisor-base, entonces aquí ya no va a ser directamente esto, va a ser voltaje en el emisor menos en el voltaje de base. Ya cambia en el transistor PNP, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo para los dos transistores que conocemos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Pueden hacer sus preguntas de esto, de este segundo problema. Este era el más larguito. El tercer ejemplo ya es cortito igual, ¿no? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces podemos pasar a un ejemplo 3, que es el último, ¿no? Este es un ejemplo, este es el circuito original, el del problema que nos ha dado, y este ya lo he vuelto a redibujar nomás, y les voy a explicar por qué. Nos dice que determinamos el voltaje emisor, la corriente en el emisor para el siguiente transistor. Aquí está, que no les asuste la forma como está dibujada o cómo está expresada la figura del transistor. Si se dan cuenta que es prácticamente redibujar nomás. Aquí el colector, aquí se dan cuenta, los ejercicios que hacíamos antes siempre se lo alimentaba por la corriente, o perdón, por la terminal del colector, si se acuerdan. Incluso hemos hecho los otros dos ejemplos, siempre la fuente de alimentación estaba alimentada por la terminal del colector. Ahora en este caso, la terminal de la base está siendo alimentada por una fuente independiente y también la terminal de la emisor está siendo alimentada ya también por otra fuente, pero de menos 6 voltios. Ahora aquí lo voy a redibujar. Aquí directamente la corriente de base lo voy a hacer lo mismo, 330K, su resistencia, y por su fuente de 6 voltios, positivo, ¿no? Eso no cambia, usted cambia de
forma, ¿no? Lo que estaba arriba lo estoy pasando abajo, ¿no? Listo, ya tengo eso. La terminal del colector está a tierra, eso no lo toco. Lo que voy a hacer es en el terminal del emisor, ¿no? Ya hemos dicho, esto no es una fuente, es un pin nomás, se puede decir, una terminalcita, o un cable, como quieran llamarlo. 1.2K, esto es su fuente, pero está negativa, de menos 6 voltios. Yo quiero cambiar, para que esta corriente circule, porque nosotros hemos dicho que en el transistor no podemos nosotros mmm, cambiar el sentido de esas corrientes, porque ya está definida, ¿les acuerdan que les dije eso? ¿No? Nosotros no podemos cambiar. Y algunos dirán o se preguntarán que esta corriente, como está de menos a más, su corriente tendría que ir en este sentido. Eso deben estar pensando algunos, ¿no? Pues si se dan cuenta, si esta fuera positiva, tendría que ir así. Sí o sí, nosotros ya no podemos hacer nada ahí. Pero como esta fuente es negativa, por eso ya lo he dibujado aquí, por circuitos 1, esto lo aprendemos en circuitos 1. Si yo cambio la polaridad de mi fuente, como está aquí, en el con rojo, si yo cambio mi polaridad de mi fuente, este valor se va a volver positivo, ¿no? Eso hemos aprendido nosotros en circuitos 1. Los que han llevado tal vez recuerdan y los que van a llevar tal vez y los que no han llevado van a conocer o les estoy dando a conocer, ¿no? Si tengo una fuente negativa, con valor negativo, yo puedo cambiar ese negativo a positivo simplemente invirtiendo sus polaridades de la fuente. En este caso estaba aquí de más a menos, yo lo voy a cambiar de sentido, va a ser menos a más y este se va a volver positivo. Esa es una forma. Hay varias otras formas también que en circuitos no se hacen. Nosotros no vamos a tocar eso porque no necesitamos aquí, solo necesitamos esto, ¿no? Nada más. Listo. Al hacer este cambio de polaridad ya puedo resolver mi circuito, ¿no? Puedo hacer una malla entre base emisor, ¿no? Base emisor va a ser 6 más, o perdón, 6 igual a caída de tensión, esta subida de tensión, ¿no ven? Igual a 330K por la corriente de base, está aquí. Más otra caída de tensión que va a ser el voltaje base emisor, más la resistencia, también es caída de tensión, 1.2K por la corriente en el emisor. Ahora aquí, la corriente le va a llegar de menos a más, entonces va a ser subida, entonces por esas razones que aquí le he puesto también 6, directamente al otro lado, porque es subida de tensión, ¿no ven? La suma de esto nos va a dar 12. Ahora aquí, la ecuación de transistores también ya la conocemos, que va a ser beta veces más 1 por la corriente de base. La corriente de emisor lo voy a despejar, o perdón, la voy a reemplazar en la ecuación 1, aquí, y me va a quedar lo siguiente. 12, 300K por IB más 0.7 más 1.2K, beta veces más 1 y la corriente de base, ¿no? La única incógnita que tengo aquí es la corriente de base. Despejo y me da como resultado 23.78 microamperios. Pero lo que nos está pidiendo es la corriente del emisor. La corriente del emisor, en esta ecuación, como ya tengo la corriente de base, la reemplazo directamente. El beta vale 120, ¿no? Aquí está 120, más 1, 121, y me da como resultado que la corriente del emisor es 2,88 miliamperios, ¿no? Es lo que primero nos pedí, encontrar uno de esos incógnitos. Ya la he encontrado. Ahora me pide encontrar la corriente en el, o perdón, el voltaje en el emisor. Es lo mismo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Aquí está el pincito del emisor, lo voy a reescribir aquí, más su resistencia está conectada a una resistencia y a la fuente de 6 voltios, ¿no? Aquí ya no es necesario ni siquiera volcar, directamente estoy haciendo todo lo que está aquí, lo estoy dibujando todo lo que está aquí, ¿no ve? Es lo mismo. El voltaje en el emisor, 1.2K, su resistencia está yendo por su corriente, coincide, la fuente de menos a más, lo que está aquí, lo que está con rojo ya no me lo he dibujado porque es lo que voy a utilizar, listo, ¿no ves? Lo mismo que hemos hecho en el programa de hace ratos. Ahora aquí el especificado, mi polaridad va a ser de más a menos, el menos porque está yendo a tierra, porque ahí va a estar la terminal de mi multímetro respecto a tierra, y la terminal positivo va a ir al, al a la terminal del emisor, ¿no? Eso ya les dije, les repetimos una y otra vez. Ustedes hagan de cuenta que están usando un multímetro. La terminal positiva del multímetro lo van a colocar en el pin, donde quieren encontrar el voltaje, y el otro terminal que es el común, el negro, lo colocan respecto a tierra, ¿no ven? Entonces es positivo y negativo la polaridad del multímetro. Entonces, el voltaje en el emisor va a ser igual a ¿qué? A la suma de estos dos elementos, a la suma de la resistencia, el voltaje en la resistencia más el voltaje, ¿no? Entonces aquí, voltaje en el emisor va a ser igual a 1.2K por la corriente en el emisor. Va a ser positivo porque coincide la resistencia, hemos dicho, siempre va de más a menos, entonces coincide, por eso va a ser positivo. Aquí también está yendo de menos a más, ¿no? Está yendo de menos a más en la fuente. Pero ojo, no coincide con la polaridad del multímetro. Entonces por eso que me va a marcar negativo. Entonces va a ser menos 6 voltios. Haciendo operaciones, ya tengo este valor, me da como resultado menos 2.54 voltios. Y esa es la solución a lo que me pedía en el inciso, o perdón, en el problema 3.
encontrar estos dos valores, ¿no? Solo la corriente del emisor y el voltaje en el emisor. Y ya acabaría el problema. Ahora no sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Esta parte sí, tal vez es nuevo para ustedes, pero si se acuerdan, era lo mismo cuando hacíamos en circuitos de función de transferencia. Solamente es recordar y ¿no ve? Nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Incluso aquí podríamos encontrar lo que es el voltaje colector emisor, ¿no? Lo mismo que hemos hecho hace ratitos. ¿Se acuerdan? Vamos a dibujar otra vez. ¿No? El voltaje colector emisor es igual al voltaje colector menos el voltaje en el emisor, lo mismo que hemos hecho hace ratitos, ¿no ve? Es lo que estamos encontrando. Este voltaje en el emisor ya hemos encontrado ahorita, ¿no ve? Ya hemos encontrado. Y nos da menos 2 punto y algo, menos 2,54, ¿no? El voltaje colector emisor entonces va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale el voltaje colector? Esta es la terminal del colector. Si se dan cuenta, está yendo directamente a tierra. Entonces, por esa simple razón, el voltaje en el colector va a valer 0. Entonces, hacemos operaciones y va a ser igual al voltaje colector emisor, va a ser menos por el valor de la que hemos encontrado, 2,54, ¿no? 2,54. Y menos con menos da más, entonces va a dar positivo, ¿no? 2,54 positivo es el voltaje colector emisor. Y está trabajando en la zona activa, ¿no? Cuida que digan que por el hecho de que era negativa, algunos siempre se olvidan de este signo y lo reemplazan directamente como 2,54. Se olviden del signo que han encontrado aquí y ya dicen, no, este transistor está trabajando en la zona de saturación. No, tienen que tomar en cuenta los signos, el signo de aquí y el signo que han encontrado. Y nos va a dar positivo, entonces aquí directamente el transistor podemos decir que está trabajando en la zona activa, ¿no? Eso es. No nos pedían el problema, pero era bueno hacer este análisis aquí, ¿no? Para que en algunos programas nos puede pedir igual lo mismo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de esa parte. Con eso habríamos acabado. Hemos tenido otros ejemplitos. No, eran los últimos. El primero y este último eran sencillitos más. El segundo era un poco largo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Ya les dije, esta es nuestra penúltima clase. Quizás una clase extra vamos a fijar la siguiente semana para antes del segundo parcial. Ya va a depender de cada uno de ustedes, no sé si se está entendiendo o no se está entendiendo. Yo creo que el ingeniero también, como les digo, les va a dar a conocer ya en el transcurso de estos días cómo van a ser, porque solamente van a dar 2 parciales y directamente un examen final. ¿Hay alguna otra pregunta para dar finalizar la clase? Ya se va a cerrar también la sesión, solo falta un minutito. Bueno, creo que no hay preguntas, espero que se haya entendido. ¿Listo? Pueden hacer también preguntas al WhatsApp, pero ojo, no saben ustedes que por WhatsApp explicarles de cero es un poco complicado. Ahora ustedes, hay algo que, si hay una partecita que no se haya entendido, de esta parte les puedo explicar haciendo por WhatsApp, ¿no? Pero explicarles todo el problema, eso sí que no se va a poder porque es complicado, ¿no? Bueno chicos, nos vemos entonces el siguiente miércoles. Vamos a hacer igual una otra configuración de que podría estar en el examen, como también, ¿no? Vamos a hacer pues, todas las posibles configuraciones para que no tengan ninguna duda, ¿listo? Bueno chicos, nos vemos entonces el siguiente miércoles. Chao, sí. Chao, chao, nos vemos.